El chico que le gustaba a mi hermana entró en la misma universidad que yo. Hace poco, mi hermana se enteró de que había reprobado la carrera y me rogó que le diera clases extra. Esa noche, me acerqué a su cama. Wow. ¿Quieres hacer la tarea? El hombre, que estaba jugando, se negó fríamente. No. Fruncí los labios. ¿Puedes hacerlo o no? En cuanto dije eso, el hombre se levantó de repente. Sí. Algo parece raro. 1. Toma, este es el desayuno de mi hermana hoy. Antes de que pudiera terminar la frase, el hombre tomó la bolsa del desayuno que le ofrecí y la tiró con indiferencia. Plop, aterrizó justo en la papelera. ¿Algo más? Diego preguntó con indiferencia, levantando los párpados. Negué con la cabeza, nada. Sí. Terminó nuestra breve conversación y me di la vuelta y me fui. Hoy es el 23º día que le llevo el desayuno a Diego. Como era de esperar, era el 23º día después de que me dejaran. Al principio, me enojé, pensando que era una falta de respeto. Pero ahora que me he acostumbrado, creo que sería raro que lo aceptara algún día. Si me preguntas, ¿por qué sigo enviándolo aunque sé que me dejarán? Es porque tengo una hermana loca. A mi hermana le gusta Diego. Lo persiguió durante todo un año en el instituto, pero fracasó. Este año, Diego empezó la universidad. Está en el último año en casa, así que está fuera de su alcance, pero no quiere rendirse. Así que me pidió a mí, que entré en la misma universidad que Diego, que siguiera persiguiéndolo. Enviándome desayunos, cartas de amor, flores, todo tipo de atenciones. ¿Hermano, lo aceptó? Efectivamente, en cuanto volví a mi dormitorio, recibí un mensaje de mi hermana. Era incluso más preciso que un despertador. Hice una mueca de desprecio y escribí 2 palabras. ¿Adivine? No lo aceptó de nuevo. Podía sentir la decepción de la chica incluso a través de la pantalla. Pero al segundo siguiente, se animó. No pasa nada. Debe ser porque no le gustan los bontons. Hermano, cómprale algo diferente mañana. ¿Yo? Sí que sabes cómo justificar su indiferencia. Si de verdad fuera tan exigente con la comida, y más aún con su altura actual de 187 centímetros, sería cuestionable que pudiera sobrevivir. Por supuesto, no dije nada de esto. Una chica atrapada en un amor no correspondido no puede oír el mundo exterior, así que decir algo sería inútil. Así que, como su hermano, tengo que sufrir. ¡Ay! Estoy tan impresionada contigo. Tienes que buscar a alguien por mí. Si de verdad la consigues, ¿quieres que me case con ella por ti? La chica respondió rápidamente. No tengo objeción. Pero tú no eres gay, y él tampoco, jeje. Miré las palabras, arqueé una ceja y no dije nada más. 2. Diego y yo estudiamos la misma carrera, pero no estamos en la misma clase. No nos vemos a menudo. Pero no importa, siempre hay alguien que puede ayudarnos a vernos más a menudo. Mi hermana se enteró de que Diego se unió al club de teatro de nuestra escuela e insistió en que yo también me uniera. Oye, hermano, he oído que hay muchas chicas guapas en el club de teatro. Me preocupa que alguien se adelante. Por favor, vigílalo por mí, por favor. Puse los ojos en blanco en silencio y me levanté de la cama con impotencia. La entrevista en el club transcurrió sin problemas. Entré. Esa noche. Para que los nuevos miembros se conocieran rápidamente, el presidente del club organizó un evento de team building en un bar cerca de la escuela. En cuanto apareció Diego, fue el centro de atención. Dios mío. ¿Quién es este tipo tan genial? De hecho, tenemos a alguien tan guapo como él en nuestro club. Lo vi el día del reclutamiento, y por eso me apunté. Jaja, le pedí a mi compañera de piso que se apuntara conmigo, pero no lo hizo. Se arrepentirá si se entera. ¿Lo agregamos a WeChat más tarde? Debo admitir que las preocupaciones de mi hermana no eran infundadas. El aspecto de Diego era impecable. Tenía el pelo negro, corto y pulcro, y vestía ropa deportiva sencilla e informal. Tenía una figura erguida, una silueta fuerte y párpados ligeramente finos, lo que le daba un aspecto sutil y fresco. Era del tipo que más gustaba a las chicas en ese momento. Las chicas hablaban en voz alta. Diego parecía ajeno a todo y se sentó en un asiento vacío al azar. Estaba justo frente a mí. Se sobresaltó visiblemente al verme. Lo saludé con un gesto de la cabeza.
Pero la otra persona apartó la mirada rápidamente, como si no se hubiera dado cuenta. Me sentí un poco avergonzada. Pero luego pensé que no era nada. No era la primera vez que experimentaba la personalidad de Diego. Si me tomara tan a pecho esas nimiedades, cada vez que tirara cosas a la basura delante de mí, podría saltar del edificio. Pensando así, mi actitud volvió a la normalidad y bajé la cabeza para seguir jugando con mi teléfono. Después de que todos llegaran, la presidenta, Sofía, nos pidió que nos presentáramos uno por uno. Cuando le tocó el turno a Diego, solo dijo unas pocas palabras. Ingeniería de la información, Diego. Encajaba a la perfección con su imagen de chico genial. Y cuando me tocó a mí, fui aún más pretencioso que Diego. Ingeniería de la información, Adrián. No era que estuviera siendo genial a propósito. Es solo que soy una persona lenta. Cuando estoy con gente que no conozco, intento decir lo menos posible. Después de que Diego y yo nos diésemos nuestros discursos, cada vez más concisos, el ambiente inevitablemente se enfrió. Al ver esto, Sofía, la estudiante de último año, pasó rápidamente a la siguiente parte. Imprescindible en cualquier reunión de team building, ¿verdad o reto? 3. En el centro de la mesa. Una botella de vino vacía giraba rápidamente. Disminuyó la velocidad, deteniéndose finalmente justo delante de Diego. La multitud estalló en vítores. El juego ya llevaba varias rondas, y casi todos habían caído en la trampa, incluyéndome a mí, que había elegido verdad o reto una vez. Pero Diego, como un pararrayos, lo había esquivado siempre. Por fin, llegó su turno. Diego, ¿verdad o reto? Diego frunció los labios y, como era de esperar, pronunció las 3 palabras. ¿Día o reto? Sofía sacó al azar un papelito de una caja de cartón preparada. Al desplegarlo, ofreció una mirada llena de suspense. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Tras unos segundos, bajo varias miradas expectantes, leyó el contenido de la nota. Elige a un compañero presente y haz que haga 30 flexiones encima de ti. Fue realmente emocionante. En cuanto dijo esto, varias compañeras que habían mostrado interés por Diego desde el principio lo miraron con timidez y nerviosismo. Mientras tanto, yo seguía viendo el programa tranquilamente. Con la arrogancia habitual de Diego, supuse que definitivamente bebería. Pero me equivoqué. Diego no hizo ademán de coger su vaso. Sus ojos recorrieron los rostros del grupo, como si estuviera considerando seriamente su decisión. Me alarmé. Si mi hermana supiera que Diego había tenido tanta intimidad con otra chica delante de mis narices, ¿no me estaría regañando? Así que, en el momento en que la mirada de Diego me recorrió, mi mente se aceleró y al instante levanté la mano. Elígeme. 4. Incluso tumbado en el suelo, seguía sintiendo una sensación de irrealidad. De hecho, en cuanto dije elígeme, me arrepentí. Era obvio que me rechazarían. Pero antes de que pudiera cambiar mis palabras, Diego asintió con indiferencia, claro. Ah, esto. De acuerdo. Como era mi propia sugerencia, no lo dudé. Me puse de pie, ignorando las expresiones de asombro de los miembros del club, y me tendí en el suelo cubierto de mantas, rígido como una momia recién desenterrada. Un momento. Los anchos hombros del hombre bloqueaban la luz que iluminaba mi cabeza. Solo entonces me di cuenta de que Diego se había quitado la chaqueta, dejándolo solo con una camisa lisa de manga corta. Sus brazos descansaban a ambos lados de mi cuerpo, mirándome con condescendencia. Seguía teniendo la misma expresión severa, pero no pude evitar percibir un toque de travesura y diversión. Giré la cabeza en silencio. Debe ser una ilusión. Al ver que ambos estábamos en posición, Sofía, la mayor, gritó. Bien, empecemos. Al principio, pensé que, como Diego y yo éramos hombres, pedirle que hiciera unas flexiones encima de mí no sería gran cosa. Pero ahora me doy cuenta, fui ingenua. 1, 2, 3. Los miembros del club contaban allí. Diego seguía bombeando. Y yo yacía debajo de él, cuestionando mi propia vida. Tan cerca. Miré al frente, y a la vista estaban la mandíbula afilada y el cuello esbelto de Diego. Su nuez de Adán se deslizó al tragar, y combinada con las venas abultadas de su cuello, le dio un aire inexplicablemente erótico. Bajé la mirada. El cuello de Diego, estirado por la gravedad, estaba justo ante mis ojos. Los abdominales bien definidos y los puntos pálidos en sus pectorales casi me cegaron. Simplemente cerré los ojos,
El leve jadeo de su respiración junto a su cuerpo y su refrescante y delicada fragancia abrumaron mis otros sentidos. Era simplemente inevitable, no había lugar donde esconderse. Poco a poco, sentí una extraña sensación de sangre hinchándose y calentándose en cierta parte de mi cuerpo. No me malinterpreten, me refiero a mi cara. Así que cuando contaron hasta 17, no pude evitar pedir un alto. Respiré hondo y fingí compostura, preguntándole a Diego. ¿Puedo darme la espalda? 5. Me giré como quise. Me quedé tumbada en el suelo, con la cabeza hundida entre los brazos. No podía ver, oler ni oír con claridad. ¿Debería estar todo bien ahora? Pero resultó que volvía a ser ingenua. Cuando me acosté boca abajo, mi cuerpo no podía tocar a Diego. Pero cuando me acosté boca abajo, la curva de mis caderas se alineaba perfectamente con la altura de Diego cuando se agachó. Entonces, pude sentir claramente mis nalgas, presionando contra las de Diego. Aunque siempre se separaban en una fracción de segundo, volvían a tocarse al instante siguiente. Arriba y abajo. ¿Cómo podía esta escena ser otra cosa que humillante? Los miembros del club estaban atónitos. Una de las chicas tartamudeó: «Estamos estorbando». Las otras chicas asintieron: «Me siento como una pasajera en el tren, una mejor amiga en la cocina, un marido cobarde que trae a su jefe a casa, en resumen, soy prácticamente superflua». SHH, para. Haz como que estás ciega. ¿Yo? ¿Qué demonios pasa? Por suerte, las flexiones que quedaban se completaron rápidamente. Al notar que Diego se había levantado, dejé escapar un suspiro lento. Al volver a mi asiento, no pude evitar agradecer la tenue iluminación del bar, si no, seguro que verían que mi cara apenas sobresalía del trasero de un mono. Comparado con mi vergüenza, Diego estaba sereno e imperturbable. Así es. Había estado tan concentrado en completar el reto que probablemente no se dio cuenta de que algo andaba mal. El ambiente era increíblemente inquietante, y Sofía, la estudiante de último año, rápidamente cambió el enfoque. «Vamos, vamos, sigue». La botella volvió a girar. ¿Qué era coincidencia o no? La botella volvió a señalar a Diego. Y Diego, terco como siempre, volvió a aceptar el reto. La estudiante de último año, Sofía, sacó un papelito. Tras leer el contenido, le temblaron los labios. Elige a un estudiante, siéntalo en tu regazo y haz 50 abdominales. Ja. Esta vez ni siquiera tuve que ofrecerme voluntaria. Todos se giraron para mirarme. ¿Yo? Joder. 6. Hermano, ¿has notado algo raro entre Diego y alguien del club? De vuelta en la residencia, mi hermana me envió un mensaje justo a tiempo. Escribí mecánicamente. Sí. ¿Quién? Yo. Nunca lo esperé. Todas esas fantasías que mi hermana tuvo una vez finalmente se habían hecho realidad. Esta es una pregunta solitaria. Estaba siendo sincera, pero mi hermana pensó que bromeaba. ¿Tú? ¿Qué podría estar mal entre tú y Diego? Se besaron en público. Seguido de una serie de Mi cara estaba llena de ira. No se besaron, pero casi. Sin ganas de seguir charlando, tiré el teléfono a un lado y me metí en la cama. Quizás el impacto fue demasiado grande, pues mis sueños estaban llenos de escenas extrañas. A la mañana siguiente, me sentía como un estudiante desprovisto de energía por un demonio. Parecía abatido, incapaz incluso de reunir la energía para servir la comida. Simplemente no fui y me eché una siesta. Mi compañera de piso me despertó para mi segunda clase. Era orientación profesional, una clase que suele combinarse con varias asignaturas de la misma especialidad. Durante la clase, mi mirada inconscientemente se dirigió hacia la última fila. Esa figura imponente había desaparecido. Entonces me di cuenta de que Diego estaba enfermo. «Hermano. Tu futuro cuñado tiene fiebre, ve a verlo». Al ver el mensaje de mi hermana, fruncí el ceño ligeramente y me giré para preguntarle al compañero de cuarto de Diego. «¿Diego está enfermo?» Suspiró: «Ni lo menciones. Si tuviera más fiebre, podría haberse incinerado». «¿Has ido a la enfermería?» Quise llevarlo, pero se negó, diciendo que estaría bien después de una buena noche de sueño. Más tarde, me ofrecía quedarme en el dormitorio para cuidarlo, pero se negó, diciendo: «Alguien vendrá pronto. Si no te da miedo ser una bombilla, quédate». No escuché ni una palabra de lo que dijo después de eso. Mi figura ya había desaparecido por la puerta trasera del aula, con pasos algo apresurados. Al llegar al dormitorio de Diego,
abrí la puerta y entré. La habitación estaba tenuemente iluminada, y la cortina de una de las camas estaba corrida. ¿Diego? Nadie respondió. Me acerqué de puntillas sin hacer ruido y levanté una esquina de la cortina. Casi se me caen los ojos al suelo. 7. El hombre en la cama tenía los ojos cerrados, el rostro enrojecido y la respiración algo acelerada. Solo llevaba ropa interior, la manta le llegaba hasta los pies, dejando al descubierto una gran extensión de piel desnuda. Sí, tenía mucha fiebre. No me atreví a mirar más lejos y lo tapé con la manta, intentando taparlo. Pero justo cuando me movía, Diego despertó. ¿Qué haces aquí? Había un dejo de sorpresa en su tono. Apreté los labios. Mi hermana supo que tenías fiebre y estaba preocupada, así que me pidió que viniera a verte. Cuando dije esto, estaba mentalmente preparada para que Diego se mostrara hosco. Pero no lo hizo. Simplemente asintió y volvió a cerrar los ojos. Parecía apático, con los labios pálidos. Era un marcado contraste con el tipo genial que había hecho 50 abdominales seguidos sin siquiera respirar el día anterior. No pude evitar preguntarme cómo había podido enfermarse tanto de repente. ¿Ya tomaste tu medicina? Justo ahora. Bueno, cúbrete con la manta o te resfriarás. Diego negó con la cabeza. Hace calor. Se acomodó. Tenía una pierna larga doblada, y la zona que envolvía sus zapatillas blancas de Calvin Klein estaba increíblemente regordeta. Me quedé atónito unos segundos, luego aparté la mirada en un instante. Maldita sea, los dos somos hombres, pero ¿por qué es tan espectacular? Ejem. Me he desviado del tema. La fiebre sí que provoca frío y calor. Pero quedarse sentado así no es buena idea. En ese momento, algo se me ocurrió de repente. Dije, espera un momento y salí corriendo. Cuando volví, tenía un montón de cosas en las manos. 8. Mi compañero de piso es un tipo sofisticado. Guarda muchos artículos de primera necesidad y medicinas en el dormitorio y nos deja usarlos libremente. Justo ahora, eché un vistazo a su estante y encontré lo que buscaba. Le di el parche para la fiebre, toma, póntelo y no pasarás calor. Diego lo miró y no lo cogió. No tengo energía. Póntelo tú. De acuerdo. No es para tanto. Coloqué el parche para la fiebre directamente en la frente de Diego, presionando un par de veces para evitar que se levantara. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, Diego preguntó. ¿No quieres ponértelo en otro sitio? ¿En otro sitio también? Sí, caliente. ¿Siseo? Sospeché seriamente que este tipo estaba poseído. No solo no me trató con indiferencia, sino que seguía mostrando debilidad. Qué raro. De acuerdo. Volví a ceder y le pregunté dónde más lo quería. Señaló su pecho. Bueno, al menos ayer lo cubría una capa de tela. Hoy está completamente expuesto. Mientras le aplicaba el parche para la fiebre a Diego, mi mirada se llenó de sus músculos suaves y blancos. La piel que mis manos tocaban ocasionalmente era suave y firme, como si cada centímetro rebosara hormonas. La escena me recordó mi sueño de anoche. Poco a poco, sentí que la sangre llenaba cada parte de mi cuerpo que podía llenarse de sangre. Algo andaba mal. Sobresaltada, aceleré mis movimientos. Rápidamente le apliqué todos los parches para la fiebre que le había traído a Diego, incluyendo sus axilas, brazos y pantorrillas. Está bien, susurré. Ni siquiera necesité mirarme al espejo para saber que mi cara estaba definitivamente más roja que el trasero de un mono. Diego me miró fijamente, con un brillo oscuro en los ojos. Gracias, Adrián. Era la primera vez que oía a Diego darme las gracias. Me sentí increíblemente halagado y rápidamente agité la mano, no es nada. Después de pensarlo un momento, añadí. Además, eres el ídolo de mi hermana. Si supiera que me quedé a tu lado mientras estabas enfermo, se enfadaría conmigo. No sé si fue mi imaginación. En cuanto terminó de hablar, la cara de Diego pareció endurecerse aún más. Los rasgos de hermana Con son tan molestos, murmuró. No podía oír con claridad. ¿Qué has dicho? Nada. ¿Está caducado este parche para la fiebre? ¿Por qué siento más calor y no más frío? ¿Más calor? Me dio un vuelco el corazón. ¿Lo habría confundido con una compresa caliente? Pero no es cierto. Las compresas calientes no tienen este aspecto. Veo claramente una capa de gel azul.
Con esta sospecha, agarré la frente de Diego y le arranqué el parche de un solo golpe. En ese mismo instante, se oyó un gemido ahogado. Entonces me di cuenta de algo horrible. Las cejas de Diego habían desaparecido. 9. Buenas noticias, no es una almohadilla térmica. Malas noticias, es una banda depilatoria. Un silencio sepulcral se apoderó del dormitorio. Diego miró fijamente el objeto que tenía en la mano y preguntó vacilante. Esas 2 rayas negras son solo el dibujo. Definitivamente no son mis cejas, ¿verdad? Dudé, ¿verdad? Diego cerró los ojos y dijo uno mierda. Resulta que las cejas son una parte muy importante del rostro. Incluso el hombre más guapo, sin cejas, parece un poco sabio. La culpa, la ansiedad y las ganas de reír, pero no poder hacerlo, me deformaron el rostro. Bajé la cabeza rápidamente para ocultar mis sentimientos, disculpándome profusamente. Pero Diego me interrumpió. Se cubrió los ojos con un brazo, con la voz llena de desesperación. No tienes que disculparte. Es todo culpa mía. No le di mucha importancia, solo pensé que se arrepentía de haberme pedido que me quedara a ayudar hoy. Me sentí un poco avergonzada. Pero esto era realmente culpa mía. La decisión de Diego de no dar un puñetazo ya era algo bueno. Un largo silencio se hizo presente. En ese momento, Diego y yo recordamos de repente un problema más grave. ¿No es cierto que se lo aplicó a algo más que la frente? Nuestras miradas bajaron lentamente y ambos tragamos saliva. Un momento después. El dormitorio se llenó de Swiss, otra vez, mezclado con gemidos ahogados y alguna que otra disculpa. Uno tras otro. Fue horrible. No me mires. Ver. Después de depilarse, Diego por fin dejó de sentir el calor. Se envolvió en la manta de pies a cabeza y murmuró algo. Me quedé quieta unos segundos, suspiré y salí de su dormitorio en silencio. ¡Ay, qué desastre! Un chico guapo, y por mi descuido, se ha convertido en un guerrero sin cejas. Supongo que Diego no podrá ver a la gente por un tiempo. Y después de este incidente, probablemente será aún más frío con mi hermana. Después de todo, el odio es universal. Al sacar mi teléfono, vi un mensaje de Andrea de hacía media hora. Hermano, ¿cómo está Diego? ¿Está gravemente enfermo? Me sentí culpable. La enfermedad no es grave. Pero el trauma psicológico parece bastante severo. Claro, no me atreví a decir esto último. Si mi hermana se enterara, probablemente volaría a matarme de la noche a la mañana. Hablando de mi hermana, hay algo que me parece asombroso últimamente. Claramente está en casa, a más de 1000 millas de distancia. Y aún así, siempre está al tanto del paradero de Diego. Diego jugaba al baloncesto, Diego se unió a un club, Diego tenía fiebre, estaba más informada que un paparazzi profesional. Y entonces me enviaba inmediatamente al lugar de los hechos para ofrecerle atención. ¿Cómo lo hacía? Qué bien, qué bien. Estaba muy preocupada. Gracias por tu esfuerzo, hermano. Te quiero. Al ver la respuesta de mi hermana, reflexioné un segundo, y luego no pude evitar hacer la pregunta que llevaba tiempo rondando en mi mente. ¿Cómo supiste de la fiebre de Diego? Consideré incontables posibilidades. Por ejemplo, que sobornó a la compañera de piso de Diego o que contrató a un investigador privado. Incluso consideré la posibilidad de que tuviera clarividencia. Pero lo único que no me había imaginado era. Diego publicó en momentos de WeChat. No tengo el WeChat de Diego, así que, naturalmente, no sé qué hay en sus momentos. Pero conociéndolo, no es de los que publican ni el más mínimo detalle en momentos de WeChat, ¿verdad? Haz una captura de pantalla y déjame ver. Un momento después, mi hermana me envió algunas fotos. Hice clic en ellas y fruncí el ceño aún más, casi arrugándolas. A juzgar por las fotos, hacía 2 semanas que estaba prácticamente en blanco, y las 2 únicas eran sobre aprendizaje juvenil. Pero en las últimas 2 semanas, el contenido se ha enriquecido mucho. Buena suerte esta tarde. La foto muestra una camiseta de baloncesto con mi nombre. Suena interesante. La foto muestra un volante del club de teatro. Estoy entusiasmado. La foto muestra un termómetro que marca 38.5. Sí, todo coincide. 12. En lugar de que Diego simplemente compartiera su vida, me inclino más a creer que se la envió específicamente a alguien de su lista. En cuanto a su propósito, es obvio, llamar su atención. ¿Quién podría ser?
Repasé rápidamente la lista mentalmente, intentando identificar a un sospechoso, pero por desgracia, no tenía ni idea. En fin, quienquiera que fuera, no podía ser mi hermana. Después de todo, Diego prácticamente tenía indiferencia escrita en la cara. Hermana, parece que tu ídolo está enamorado de alguien. Le dije la verdad. Luego guardé el teléfono y seguí con mis asuntos. Como responsable de la pérdida de la ceja de Diego. No me he atrevido a estar con él estos últimos días, temiendo que se metiera en problemas. Y mi hermana, quizás molesta por mis palabras, dejó de darme tareas. En cuanto a Diego, no lo he visto salir de casa. Debe estar dejándose crecer las cejas. Y así, disfruté de 2 semanas tranquilas. Hasta una noche de fin de semana. Justo cuando estaba a punto de irme a la cama, de repente recibí un mensaje de mi hermana. Hermano, no me rendiré. Vaya, ¿qué tiempo tarda en reaccionar? ¿Y qué quieres? Hermano, a partir de hoy, pasa más tiempo con Diego. Quiero ver quién tiene el carisma de convertir un iceberg en un pavo real. Me quedé sin palabras. ¿Habría vuelto a publicar Diego algo en sus momentos que la irritara? Me lo pregunté, así que pregunté. Y, efectivamente, obtuve una respuesta positiva. El compañero de piso de Diego había salido con su novia esta noche, dejándolo solo en la residencia. Así que acababa de publicar esto. Un mundo propio, una noche propia, de vez en cuando, sentía ganas de hablar, pero no había nadie. ¿Yo? ¿Quién es este chico de secundaria? Justo cuando me había quedado sin palabras, mi hermana me llamó, demostrando su ansiedad. Hermano, Diego debe estar insinuando a esa chica, intentando que hable con él. No puedes dejar que hablen. Un repentino presentimiento me invadió el estómago. ¿Y? Mi hermana dijo con firmeza. Ve a su residencia y acuéstate con él esta noche. 13. Oí un entra desde dentro y abrí la puerta. Jaja, ¿sigues despierto? Diego dejó el teléfono y arqueó una ceja. ¿Qué pasa? Claro, no podía decir que estaba allí para verlo por orden de mi hermana. Solo dije que no podía dormir y que vine a charlar. Diego se rió entre dientes. ¿Ya no te escondes de mí? Me sentí un poco avergonzada. Había descubierto mi secreto. No me estoy escondiendo de ti. Es principalmente porque me siento tan culpable que no puedo soportar aparecer delante de ti. Mientras hablaba, miré a Diego de reojo. Después de 2 semanas de descanso, sus cejas habían vuelto a crecer. Eran de un color oscuro intenso, tan finas como si estuvieran cuidadosamente pintadas, con picos afilados que acentuaban su apariencia. Respiré aliviada. No pasa nada, no pasa nada. Han vuelto a crecer. Diego, generosamente, dejó el tema. Se incorporó, medio apoyado en el cabecero, con las sábanas deslizándose hasta justo debajo de su pecho. Me preguntó con naturalidad, ¿de qué quieres hablar? ¿Qué? Buena pregunta. ¿Cómo demonios sabía de qué hablar? Andrea me había convencido con una sola palabra, sin pensar en mi bienestar. Diego y yo no éramos ni amigos, así que ¿de qué íbamos a hablar? Así que se desarrolló la siguiente conversación. Tus sábanas están muy bien. ¿Quieres un enlace? Tu escritorio está muy ordenado. No está mal. ¿Qué perfume usas en tu dormitorio? Huele bien. Silver Mountain Spring. Mientras me devanaba los sesos buscando algo más que decir, Diego me interrumpió, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. ¿Has venido hasta aquí solo para felicitarme? Me sonrojé. Diego debía de pensar que era desconcertante, viniendo a su dormitorio a altas horas de la noche a soltar tonterías. Pero no hay nada que pueda hacer. No soy muy hablador y me cuesta animarme. Ya me cuesta reunir el valor para sentarme aquí. ¿Juegas videojuegos? En ese momento, Diego me preguntó de repente. Asentí. Diego cogió el teléfono. Juguemos un par de videojuegos. 14. ¿Cuáles son 3 maneras en que los chicos pueden acercarse rápidamente? Bebiendo, dándose un baño y jugando. Diego y yo estamos jugando a uno de estos juegos ahora mismo. El juego se llama Golden Spatula, o ajedrez para abreviar. Es un juego de estrategia para móviles que no requiere controles avanzados. Así que después de empezar a jugar, aún tenemos tiempo para charlar de cosas sin importancia. Al principio, hablamos del juego en sí.
Luego, no sé cuánto tiempo había pasado, cuando Diego, de repente, aparentemente con naturalidad, me preguntó, Adrián, ¿alguna vez has tenido una relación? Yo estaba completamente absorto en el póker, así que respondí sin pensar, no, ¿y tú? Desde un ángulo que no podía ver, un destello de diversión brilló en los ojos de Diego. Yo tampoco. Ah, cierto. Sabía que Diego no había tenido una relación, después de todo, mi hermana no para de decir, quiero ser el primer amor de mi ídolo. Pasó un rato. Diego volvió a preguntar, aparentemente con naturalidad. Estudiar en la universidad ya no es tan exigente, ¿no piensas salir con alguien? Si conozco a la persona adecuada, probablemente lo haga. Diego asintió. ¿Qué tipo de persona sería adecuada? Alguien con quien tengamos cosas en común. En cuanto dije eso, me di cuenta de repente, ¿eh? Algo anda mal. ¿No estaba allí para fisgonear sobre el estado civil de Diego? ¿Por qué lo hacía él? Así que pregunté rápidamente con naturalidad. ¿Y tú? Si salieras con alguien, ¿qué tipo de persona buscarías? Diego pensó un segundo. Ojos grandes. Parpadeé. Preferiblemente rizados naturales. Me acaricié los rizos. Colmillos caninos serían aún mejor. Me lamí los caninos. TSK. ¿Por qué me suena tan familiar? 15. No esperaba que el tipo ideal de Diego fuera tan específico. Aunque encajo en todos estos puntos, no los asociaba conmigo. Después de todo, hay muchísima gente que posee estas características. Y lo más importante, soy del género equivocado. Esto significa que mi hermana está completamente descartada, no califica para nada más que su género. ¿Estás siendo tan específico porque esa persona ya apareció? Diego admitió con franqueza. Sí. Insistí, insistente. ¿Eso significa que no puedo ser tu cuñado? Sí. Ah, vale. Me sentí un poco decepcionada. La verdad es que Diego me cae bastante bien, si no, no me habría dedicado tanto a ayudar a mi hermana a conquistarlo. Aunque a veces puede ser un poco arrogante y frío. Con su aspecto absolutamente deslumbrante, estas se convierten en sus cualidades únicas. Incluso desde una perspectiva masculina, tengo que admitir que es bastante encantador. Si pudiéramos convertirnos en familia, sería impresionante invitarlo a salir. Diego pareció leerme el pensamiento y se rió entre dientes. No estés triste. Aunque no podemos ser cuñados, quizá nos convirtamos en algo más en el futuro. Parecía estar insinuando algo. Lo comprendí al instante, mejores amigos. Diego se atragantó. Casi. Al oír eso, lo miré. La lámpara del escritorio proyectaba una cálida luz amarilla, iluminando su perfil. Desde la frente hasta el puente de la nariz, pasando por los labios y la barbilla, cada curva era impresionantemente nítida y atractiva. No parecía el chunibyo que se quejaba de nada en sus redes sociales. Y después de esta noche, me di cuenta de que Diego no era tan difícil de llevar como aparentaba. Suspiré para mis adentros. Como era de esperar, no se puede juzgar a una persona por su apariencia. 16. He conseguido un nuevo mejor amigo. Sí, soy Diego. Desde que nos quedamos despiertos toda la noche jugando videojuegos en su dormitorio aquel día, nuestra amistad ha ido viento en popa, acelerando a un ritmo vertiginoso. Claro, en gran parte gracias a Diego. A diferencia de mi actitud de que me cuesta animarme, después de conocerlo descubrí que Diego es de los que son fríos por fuera, pero cálidos por dentro. De vez en cuando se me acercaba para charlar, de vez en cuando, me invitaba a jugar videojuegos, de vez en cuando, me invitaba a jugar al baloncesto, y de vez en cuando, incluso me invitaba a los baños y me frotaba la espalda con entusiasmo. Poco a poco, empecé a hablar más. Pero con él llegó una creciente sensación de incertidumbre. ¿En qué estás pensando? El hombre se inclinó más cerca, su atractivo rostro se amplió ante mí, tan cerca que pude ver claramente mi reflejo en sus pupilas. De repente recobré el sentido, retrocedí sutilmente y dije, un poco rígidamente, nada. Diego sonrió, con aspecto alegre. Pero yo no podía ser feliz. En cuanto Diego se acercó, oí claramente que mi corazón se aceleraba repentinamente y contuve la respiración involuntariamente. No puedo contar cuántas veces me ha pasado esto en los últimos días. Y está empeorando. Supongo que necesito hacer tiempo para ir a la enfermería de la escuela. Probablemente sea una arritmia sinusal. Por supuesto,
también le dije a mi hermana que Diego ya tenía una relación y la animé a que se diera por vencida y dejara de perder el tiempo. ¿Quién iba a pensar que mi hermana no me escucharía, decidida a seguir siendo una holgada hasta el final? Ayer visité a una adivina. Dijo que Diego y yo estamos destinados a estar juntos y que definitivamente seremos una familia en el futuro. Hermano, ¿cómo puedo rendirme tan fácilmente en esta situación? Dios mío. ¿Ya crees en la metafísica a tan temprana edad? Te han engañado. Imposible. Esta adivina es tan precisa. Al ver la obstinada rebeldía de mi hermana, respiré hondo, logrando contener la rabia que sentía. El hombre a mi lado, lo suficientemente perspicaz como para percibir mis emociones, me preguntó qué me pasaba. Era fin de semana, y Diego y yo estábamos navegando por internet. Estábamos solos en la sala privada del cibercafé. Sin dudarlo, le entregué mi teléfono a Diego para que lo examinara. Diego arqueó las cejas después de leerlo. Espero que sea preciso. La música de fondo del juego estaba demasiado alta para que la oyera. ¿Qué? Diego negó con la cabeza y me devolvió el teléfono. ¿Y en qué estás pensando? ¿Vas a ayudarla con este trabajo inútil? Dudé. Tras un largo momento, forcé una sonrisa forzada, y bajo inmensa presión, hablé, ¿sabes? Solo tengo una hermana. Desde pequeña, he hecho todo lo posible por satisfacer todas sus peticiones, siempre que he podido. Así que... Mi voz se fue apagando. El rostro de Diego se ensombreció al escuchar. De acuerdo, lo entiendo. En ese caso, Adrián, déjame aclararte esto desde el principio. Nuestra relación personal no cambiará mi actitud hacia tu hermana. Sigo sin aceptar nada de lo que me dé y sin corresponder a sus sentimientos. Espero que no me juzgues por esto, ¿entiendes? Asentí repetidamente. Lo entiendo, lo entiendo. Nuestra relación personal es una cosa, tú y mi hermana son otra. No te preocupes, no te obligaré a aceptar las insinuaciones de mi hermana solo porque seamos buenas amigas. Las relaciones no se pueden forzar. Simplemente sé tú misma. La expresión de Diego se iluminó un poco. Extendió la mano y me alborotó el pelo rizado, sus ojos fríos rebosaban de una emoción que no pude descifrar. Me distraje un momento y aparté la mirada, incómoda. Empezó el juego. Continuemos. 17. Diego tenía razón. Su actitud hacia mi hermana no había cambiado en absoluto debido a nuestra relación personal. Todas las mañanas, yo, la ayudante, le llevaba el desayuno como siempre. ¿Y luego? Como era de esperar, todo acabó en la basura. La única diferencia fue que, después de tirarlo, Diego no me preguntó fríamente, ¿algo más? En cambio, conversaba conmigo de forma amistosa. Durante un tiempo, me volvía un poco loca. El tiempo pasó volando. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado casi 3 meses desde que empecé la universidad. Después de los exámenes parciales, Diego apareció en la lista de estudiantes que habían reprobado una asignatura. Me quedé impactado. Esta asignatura era una combinación de varias materias de nuestra especialidad, y nunca había visto a Diego faltar a clase. Así que, desconcertado, le pregunté qué le pasaba. El hombre se encogió de hombros y dijo con franqueza. No te escuché. ¿Por qué no? Estaba tan ocupado observándote, ¿cómo iba a tener tiempo para escuchar? El tono de Diego era mitad sincero, mitad falso. Naturalmente, pensé que se estaba burlando de mí y me alejé enfadado, con la cara roja como un tomate. Esa noche, estaba charlando con cierta fan descerebrada y le comenté que su novio había reprobado un examen. Andrea se molestó al instante. Hermano, ¿por qué no le ayudas con sus estudios? Eso era precisamente lo que estaba pensando. Como la puntuación se convertiría en un porcentaje y contaría para la nota final, si aún así no le iba bien en el examen final, probablemente suspendería la asignatura. Suspender una asignatura no es poca cosa. Así que acepté de inmediato y fui a la residencia de Diego. Él estaba jugando en ese momento. Diego y yo ya nos conocíamos bastante bien. Extendí la mano y le quité uno de los auriculares. Mi hermana me pidió que te ayudara con tus estudios. ¿Quieres hacer la tarea? Mientras mencionaras mi hermana, la actitud de Diego estaba destinada a empeorar. No, dijo con frialdad. Curvé los labios y murmuré en voz baja. Tú decides o no. Pero en cuanto terminé de hablar, Diego se incorporó de repente y dijo. Sí. Me quedé atónita. Algo parecía extraño.
Tras mirarnos en silencio unos segundos, pregunté con vacilación. Has cambiado de opinión y quieres hacer la tarea, ¿verdad? Diego tragó saliva y asintió. Mi columna, rígida, se relajó e intenté ignorar la extraña sensación en mi corazón. Entonces, sal de la cama. Voy a buscar mi cuaderno. De acuerdo. 18. Últimamente, han circulado rumores por la escuela. Dicen que Diego y yo somos gays. Cuando mi compañero de piso me preguntó si era cierto, me horroricé por completo. ¿Sabes que a mi hermana le gusta Diego? ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan poco ética? Lucas lo pensó y le pareció un poco divertido. Me entregó su teléfono. Toma, compruébalo tú mismo. Lo cogí y al instante sentí como si me hubieran dado en la cara una bala de plomo de 10 kilos. Era una pregunta de CIU titulada. ¿Cuál es la pareja del mismo sexo más dulce que has visto? La respuesta más popular fue un vídeo. Era un vídeo de Diego y yo haciendo flexiones en un bar durante la construcción del club ese día. El subtítulo decía: Somos una pareja de la universidad. Basta de charla, mírenlo ustedes mismos. De hecho, fue grabado. 19. En la sección de comentarios, un grupo de chicas jóvenes se lo estaban pasando genial. El de arriba no dejaba de mirar al de abajo, y esa sutil sonrisa en sus labios era demasiado encantadora. La cara del de abajo está tan roja, tan linda. Parece tímido. Incluso cambió de posición a mitad de la escena. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la cámara nupcial? Cierren la puerta. Me quedé sin palabras. ¿Cuál es la conexión? Pero me alivia que todavía haya gente con criterio. Dejen de decir tonterías. Estos dos son de nuestro departamento. Aunque son cercanos, definitivamente no son pareja. Todos, por favor, no sean tan pedantes. Conozco al chico de abajo, es heterosexual. Claramente, esta es una conversación normal entre mi cuñado y su futuro cuñado, dejen de decir tonterías. Bueno, se me torció la boca. Incluso mi hermana vino corriendo tras enterarse de la noticia. Por desgracia, en cuanto se publicaron estos comentarios, fueron atacados por innumerables expertos en gays. Si no tienen una aventura, me como mi teléfono. Aunque no sean pareja, el chico de arriba definitivamente está interesado en el chico de abajo. Apuesto a que sí. En fin, nunca he visto a un heterosexual hacer flexiones sobre alguien de su mismo sexo de esta manera y no sentirme incómodo en absoluto. Tampoco he visto a un heterosexual apartar la mirada o sonrojarse como un tomate porque alguien de su mismo sexo le haga flexiones. Al ver esto, me quedé pensando profundamente. 20. En la universidad, los chismes corren a la velocidad de la luz. En solo medio día, toda la escuela supo que Diego y yo éramos pareja. Los rumores eran tan detallados que era imposible no creerlos. Por supuesto, Diego también lo había oído. Vino a mi dormitorio. ¿Te importa? Si te importa, contactaré con alguien para que borre la publicación. Mi hermana me metió en el club y le pedí que me eligiera para las flexiones. Y al final, me preguntó si me importaba. Me quedé mirando la mesa, sintiendo una punzada de indiferencia. Debería ser yo quien te pregunte eso. ¿Te importa? Si te importa, contactaré con alguien para que borre la publicación. ¿Yo? El rostro de Diego no mostró ningún cambio, como si él no fuera el verdadero culpable. Siguió actuando como si nada hubiera pasado. Me da igual. Los demás tienen boca, así que pueden decir lo que quieran. Es solo que estoy preocupado por ti. Lo interrumpí, hablando con el mismo tono relajado. A mí tampoco me importa. Ahora le tocó a Diego quedarse atónito. Me miró con la mirada perdida. Pregunté, desconcertado, ¿qué pasa? Diego recobró el sentido y se rió entre dientes. Nada. 21. Hermano, esa gente debe estar siendo quisquillosa. Era una conversación normal entre mi cuñado y mi futuro cuñado, pero se lo tomaron a mal. No te lo tomes como algo personal. Mi hermana soltó un sinsentido al otro lado de la línea. La escuché en silencio, con ganas de morderme las uñas, un hábito que no había tenido en años. Cuando terminó, respondí con calma, no me lo tomo como algo personal. Andrea respiró aliviada. Bien, bien. Hermano, ¿dejarás de ayudarme a perseguirla por esto? No. Charlamos un poco más. El tono de mi hermana estaba teñido de preocupación. Hermano, ¿de verdad estás bien?
No puedo evitar sentir que algo te pasa hoy. ¿Estás molesto? Lo negué repetidamente. No, de verdad que sí. Antes de que Andrea pudiera decir nada, cambié de tema. Por cierto, ¿qué día dijiste que era el cumpleaños de Diego la última vez? Este sábado. Ya envié el regalo. Recuerda entregárselo cuando llegue el momento. Tararé. Después de colgar, bajé la mirada, absorta en mis pensamientos. Era el cumpleaños de Diego, y como su buen amigo y supuesto novio, me pareció natural enviarle una muestra de mi agradecimiento. Pasé un buen rato buscando en internet antes de decidirme por unos auriculares. Antes de hacer el pedido, contacté con atención al cliente para preguntar si podían venir en caja de regalo. El servicio de atención al cliente respondió, claro, cariño. ¿De qué color te gustaría la caja? Lo pensé un momento y escribí. Rosa, por favor. El sábado había llegado sin hacer ruido. Los padres de Diego habían venido de fuera para celebrar el 20º cumpleaños de su hijo. Así que, esa mañana temprano, Diego fue al aeropuerto a recogerlos. Antes de irse, me volvió a preguntar. ¿De verdad no vienes conmigo? Le rodeé los hombros con el brazo, sonriendo. No voy. Saluda a mis tíos de mi parte. Diego, un poco decepcionado, dijo, de acuerdo. Vi cómo la alta figura desaparecía por la puerta del dormitorio. La sonrisa de mi rostro se desvaneció poco a poco. Saqué 2 cajas de regalo del armario, una azul y otra rosa. Después de un largo rato, le envié un mensaje a Diego. Mi hermana y yo hemos dejado los regalos en tu escritorio, feliz cumpleaños y que te pongas cada vez más guapo. Diego respondió rápidamente con un gesto de acuerdo y añadió. Volveré esta noche. Te traeré algo delicioso. 22. El cielo se oscureció poco a poco. A las 6 de la tarde, Diego regresó a la escuela. Lo primero que hizo fue preguntarme si estaba en el dormitorio, pensando que tal vez me habría traído algo de comer. Lo negué, diciendo que estaba de compras con mi compañero de piso y que no volvería hasta más tarde. Diego no dijo nada más. Pasaron unas 2 horas. Calculé el tiempo y le pregunté. ¿Te gusta el regalo? Elegí específicamente la caja de regalo rosa para hombres. Después de enviar el mensaje, me quedé mirando el cuadro de diálogo, viendo aparecer constantemente el mensaje, la otra persona está escribiendo. Tras una larga pausa, finalmente respondió. ¿Es tuyo el rosa? Sí. Después de eso, hubo un largo silencio. Diego no respondió. El lateral del dormitorio masculino. Me quedé en la esquina, con la vista fija en el gran cubo de basura que no estaba muy lejos. Efectivamente, menos de un minuto después, una figura familiar salió corriendo del edificio de dormitorios. Se dirigió directamente al cubo de basura y, sin decir palabra, empezó a hurgar en él. Sus movimientos eran tan urgentes, como si un segundo después, el objeto que buscaba fuera a desaparecer del mundo. Observé con impotencia cómo este hombre, normalmente impecablemente limpio, revolvía frenéticamente la basura pestilente, sin importarle lo sucio que se ponía, llegando incluso a casi enterrarse en el cubo de basura. ¿Qué importancia podía tener algo para justificar un esfuerzo tan desesperado? Finalmente, Diego encontró la polvera entre un montón de trapos y calcetines. Exhaló un largo suspiro de alivio, acunándola en sus brazos como un tesoro. Justo cuando se dio la vuelta para irse, lo llamé. Diego. El hombre se quedó paralizado, girándose bruscamente. Nuestras miradas se cruzaron en el aire. ¿No fuiste de compras con tu compañero de piso? Estaba bromeando. La mente de Diego daba vueltas y comprendió mi intención casi al instante. ¿Me hiciste pensar a propósito que la azul era tuya y la rosa de tu hermana? Asentí, ganándome una risita disimulada de Diego, que no parecía molesto. ¿Y qué descubriste? Respiré hondo y lo miré a los ojos. ¿Te gustó? Diego admitió rápidamente, sí. Aunque había pensado en esta respuesta incontables veces, mi corazón se estremeció al confirmarla. La gente iba y venía a nuestro alrededor. Los estudiantes que pasaban nos observaban con curiosidad, especialmente al desaliñado Diego. Forcé una sonrisa. Este no es lugar para hablar. Volvamos a la residencia. Diego salió del baño. Mientras se secaba el pelo, se sentó frente a mí. ¿Pregunta? No me anduve con rodeos y fui directa al grano. ¿Tus momentos solo los ve mi hermana? A Diego no le sorprendió que lo adivinara. Sí. Lo descubrí hace unos días.
Diego y yo nos agregamos en WeChat el día que jugamos juntos por primera vez. Después de eso, sus momentos solo fueron visibles durante 3 días, y nunca más publicó nada sobre su paradero. Eso demostraba que ya había atraído a la persona que intentaba atraer. Pero la clave es que nunca lo he visto chatear con una sola chica. Habla conmigo bastante a menudo, todos los días. Pensando en su tipo ideal, pelo rizado, ojos grandes, colmillos. Me mordí la suave carne del labio y rápidamente hice mi siguiente pregunta. ¿Te provocaste fiebre a propósito ese día? Esta vez, Diego se sorprendió un poco. Miró hacia otro lado con un dejo de culpa, y lo comprendí al instante. Siempre me había preguntado cómo alguien tan lleno de energía el día anterior podía enfermarse de repente. Y más tarde, al conocernos, me di cuenta de que Diego estaba en excelente forma física. Se pasaba el día entero sin camiseta a mi alrededor en la residencia, y yo ni siquiera estornudaba. ¿Cómo lo hiciste? Estar 4 horas en el balcón solo en pijama. Es invierno. Respiré hondo varias veces antes de soltar un rugido. Eres un completo intruso. 24. Con razón, el día que perdió la ceja, dijo, no tienes que disculparte. Es todo culpa mía. Ja, ¿no fue culpa suya? Llevo tantos días sintiéndome culpable. Debería haberle arrancado hasta el último pelo del cuerpo entonces. Diego bromeó, no puedes atrapar un lobo sin sacrificar a tu hijo. Resoplé, estás haciendo el mal y tarde o temprano morirás. Fue muy duro para él. Para engancharme, fingió estar enfermo y actuó como una persona poco convencional en WeChat Moments. Mirando hacia atrás, mi hermana y yo éramos ridículas, estrujándonos la cabeza para adivinar quién era el amor de Diego. La fórmula era correcta, pero el número de generaciones era incorrecto. La otra persona no era una chica en absoluto. Y aún más indignante, pensé que solo era una herramienta entre mi hermana y Diego. No esperaba que mi hermana también fuera una herramienta entre Diego y yo. ¿Cómo se llama esto? ¿La paradoja de la herramienta? Mierda. ¿Cuándo te diste cuenta de que me gustabas? Diego me miró fijamente. Me quedé callada. En realidad, no fue instantáneo, se fue filtrando poco a poco a lo largo del tiempo que estuvimos juntos. Diego parecía no haber ocultado nunca sus sentimientos desde el principio, así que no se alteró en absoluto cuando lo descubrí. Si no fuera por mi hermana, con su personalidad, lo habría dejado claro hace mucho tiempo. Cerré los ojos. Sentí una profunda sensación de asfixia, e incluso me dolían un poco los ojos. Diego, solo te veo como amigo, nada más, así que, lo siento. 25. Por suerte, pude decirlo. Diego no hizo preguntas incómodas como ¿por qué? ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿De verdad no sientes nada por mí? Su mirada se oscureció un instante, luego esbozó una leve sonrisa, como si nada hubiera pasado. Sí, lo entiendo. Lo miré, sintiéndome fatal. Tenía muchas ganas de decirle, si no puedes sonreír, deja de sonreír, es muy feo. Pero al final, no dije nada y me fui de la residencia de Diego. Dejé mi trabajo de agente de caza con Andrea. Al principio, se mostró reacia y me preguntaba constantemente qué pasaba. No podía simplemente decir, tu novio no quiere ser tu marido, quiere ser el mío, ¿verdad? Así que solo pude decirle fríamente, pórtate bien. Aunque Andrea podía ser testaruda a veces, conocía sus límites cuando se trataba de asuntos serios. Así que, decepcionada, tuvo que rendirse. Mi vida universitaria había vuelto a la normalidad, con todo el tiempo para mí. Iba y volvía de clase con mis compañeras de piso todos los días. Salía ocasionalmente los fines de semana y pasaba la mayor parte del tiempo en la residencia. Seguía las reglas. A partir de ese día, Diego y yo dejamos de hablarnos tácitamente, volviendo cada uno a su punto de partida. Al principio, pensé que estaba bien, que no era un gran problema. Pero con el tiempo, los síntomas de abstinencia aparecieron tardíamente. El rostro de Diego seguía apareciendo en mi mente. No importaba a dónde fuera, mis ojos buscaban inconscientemente su figura. Resulta que a la gente que tarda en calentar, una vez que lo hace, le cuesta enfriarse. 26. Esa noche, estaba charlando con mi hermana como siempre. Mientras charlábamos, de repente dije, creo que nunca te he preguntado por qué te gusta Diego. Mi hermana respondió sin dudarlo, porque es guapo. Me atraganté. ¿Solo por eso? Sí. Pensé que Andrea, como una cucaracha indomable, perseguía a Diego sin descanso, impasible ante cualquier reciprocidad,
porque tenía tantas cualidades maravillosas que la atraían. Pero nunca imaginé que solo le interesara su rostro. ¿Y si conoces a alguien más guapo que él en el futuro? ¿Lo dejarás y buscarás a otro? Mi hermana estaba dividida. Dudó, diciendo, todavía no, pero probablemente lo haré. No puedo evitar correr hacia alguien mejor, ¿verdad? ¿Yo? Genial. Toc, toc, toc. Por la noche, varios golpes resonaron en el silencioso pasillo. Al poco rato, la voz de un hombre gritó, «Pase», y abrí la puerta. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, una pizca de sorpresa cruzó el rostro de Diego. «¿Qué estás?» Antes de que pudiera terminar la palabra «estoy aquí». Me acerqué directamente a él, le levanté el dobladillo del pijama y le puse la mano encima. La piel de mi palma era suave y tersa, sus abdominales definidos. Se sentía incluso mejor de lo que imaginaba. Diego se quedó atónito. Me miró con la mirada perdida, dejándome tocar su abdomen. Tras un largo rato, recuperó el conocimiento y volvió a hablar. «Tú, Inmediatamente le tapé la boca. Nuestros labios se apretaron y chupé sus labios frescos y suaves. Fue incluso mejor de lo que imaginaba. El compañero de piso de Diego dejó la universidad hace poco y alquiló un apartamento con su novia. Esta habitación se ha convertido en un mundo solo para nosotros dos. El aire estaba en completo silencio. El único sonido era la mezcla de dos respiraciones cada vez más pesadas. Los ojos de Diego se oscurecieron. Después de un momento, extendió la mano y me sujetó la nuca con una, y con la otra. Me rodeó la cintura con el brazo, tirándome del borde de su escritorio. Luego me dio un baño de besos, intensos, ávidos y adictivos. Apreté la espalda de Diego con una mano, sintiendo su aliento cálido en mi nariz, mezclado con amor. Este campus es grande y pequeño a la vez. Aunque no hemos estado en contacto durante un tiempo, Diego y yo nos encontramos a menudo. En la cafetería, la biblioteca, el patio, el edificio de enseñanza. Cada vez que nos encontramos, desvío la mirada, como si estuviera evitando algo. Diego, en cambio, es todo lo contrario. No ve a nadie más que a mí. Esto me confunde mucho. Es cierto que me he enamorado de Diego, pero las limitaciones morales me impiden dar ese paso. No fue hasta hoy, después de hablar con mi hermana, que finalmente dejé atrás esa limitación y decidí ser más atrevida. Pero parece que he ido demasiado lejos. Diego, no, dejémoslo aquí por hoy. ¿Me estás diciendo que hay alguien fuera escuchando a escondidas? Mi cuerpo se tensó al instante bajo la intensa estimulación, lo que le valió un suspiro al hombre. Maldita sea, ¿podría atreverse a ser aún más perverso? 27. Después de pensarlo detenidamente, finalmente decidí no contarle a mi hermana sobre mi relación con su novio. No hay otra opción, pronto presentará los exámenes de admisión a la universidad. Al principio, sus notas eran pésimas y quedarse en casa era un problema. Más tarde, como quería ir a la misma universidad que el chico que le gustaba, empezó a trabajar duro. No podía dejar que se desanimara en ese momento, ¿verdad? Así que Diego y yo salimos en secreto durante unos meses. Hasta que empezó el nuevo curso. Recogí a mi hermana en la recepción de primer año. «Hermano, ¿a dónde vamos?» Bajé la voz, sintiéndome un poco culpable. «Te voy a llevar a conocer al chico que te gusta». En ese momento, los ojos de Andrea se iluminaron y prácticamente dio un salto de la emoción. «¡Guau! ¡Genial! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Se ha puesto aún más guapo el chico que me gusta?» «Ay, Dios mío, me late el corazón a 1000 por hora». Charlamos todo el camino hasta el restaurante fuera del campus. Diego ya estaba esperando en su mesa. Al ver a Andrea, le dedicó una extraña sonrisa que casi la dejó atónita. Después de sentarnos, Diego y yo nos sentamos uno al lado del otro, frente a mi hermana. Hablé con dificultad, «Hoy tengo algo que decirte». Andrea no apartó la mirada de Diego mientras respondía, «¿Qué pasa?» Apreté los dientes y di un pisotón, «Estoy con él». Andrea frunció el ceño, desconcertada. «¿Quién es?» Aunque la respuesta estaba justo delante de ella, no pensó en ello. Diego levantó la mano, «Yo». Un rayo profundo golpeó la cabeza de mi hermana, carbonizándola por fuera y dejándola tierna por dentro, casi escupiendo su cerebro. «¿Estás bromeando?» Tomé la mano de Diego y sonreí tímidamente. «Es verdad». 28.
Andrea se quedó atónita un buen rato después de escucharme contarle sobre mi relación con Diego. Tartamudeó, así que soy la herramienta. Reí secamente, míralo de otra manera. Tu dinero de adivina no fue en vano, ¿verdad? Tú y Diego ahora son una familia, ¿verdad? Andrea no pudo evitar alzar la voz. Sí quiero formar una familia con él, pero no quiero que sea mi cuñada. Diego, que había permanecido callado hasta entonces, la corrigió. Es mi cuñado. Andrea se quedó sin palabras por un momento, luego apuntó con su arma a Diego, disparando sin control. Llevas mucho tiempo deseando a mi hermano. ¿Por qué no me tratas un poco mejor a mí, tu cuñada? Si no fuera la intermediaria, ¿podrías haberlo conquistado? Diego resopló, si no fuera por ti, lo habría perseguido tan abiertamente. No me habría tomado tantas molestias antes, con tanta seducción, comportamiento lamentable y pretenciosidad. ¿Tú, todavía, seducción? Mi hermana casi se desmaya. Cerró los ojos con tristeza un largo instante, y luego, bajo mi mirada preocupada, se incorporó de repente, con aspecto de haberlo aceptado por fin. Olvídalo. Aunque no estés con mi hermano, tampoco estarás conmigo. De acuerdo, te acepto como mi cuñada. Espero que trates mejor a mi hermano en el futuro, si no, Agitó el puño amenazadoramente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Diego. Lo diré otra vez, cuñado. No te preocupes, trataré bien a tu hermano incluso sin que me lo digas. Mi hermana asintió satisfecha y luego me dijo emocionada, hermano, déjame decirte que mi nueva compañera de cuarto es guapísima. Tan genial y elegante, e incluso tuvo la amabilidad de hacerme la cama. Terminamos nuestra ruidosa cena. Diego y yo acompañamos a mi hermana al dormitorio. Para entonces, ya se había recuperado por completo del trauma de su ruptura, y saludó con la mano con aire despreocupado. Adiós, hermano, adiós, cuñada. Enfatizó la palabra cuñada con mucho énfasis. Diego rió indignado. Después de que la pequeña figura desapareciera tras la entrada del dormitorio, Diego y yo nos dimos la vuelta y caminamos en dirección contraria. En el camino, ignoré las miradas de quienes nos rodeaban y tomé la mano que me ofrecía. Me sujetó la mano con una mano, y con la otra, sacó unos auriculares que ya conocía de su bolsillo y, con naturalidad, me puso uno en la oreja. La melodía en nuestros oídos coincidía, nuestros corazones latían al unísono. Giré ligeramente la cabeza y me encontré con unos ojos llenos de ternura. Fin.